Hola, ¿cómo les va? Acá estamos de nuevo en nuestro taller Hablemos de Magia y hoy compartimos estos cestitos multicolor divinos. Miren lo que es esto, para hacer un presente de los que se van a acordar de nosotros siempre, con muchas golosinas, chocolates que todo el mundo ama, con perfumes, con jaboncitos, con galletitas. Miren lo que son estos cestos para quedar como diosas o dioses, haciendo un buen regalo hecho por nosotros. Tienen restitos en casa, esos ovillitos pequeños que están dando vuelta. Bueno, es una hilera por color, así que seguro que los van a poder emplear. No necesariamente tenemos que salir a comprar. Tenemos todos estos restitos lindos que los podemos combinar y hacemos estas maravillas para regalar, para adornar nuestra casa, para guardar cosas bonitas y lucir un rinconcito. Bueno, hoy nos dedicamos a hacer estos cestos maravillosos y si queremos regalar o preparar regalitos como salida laboral, les digo que están divinos, divinos. Miren qué original y qué bonitos cestos podemos hacer. ¿Qué les parece si nos ponemos a tejer? Bueno, hacer canastitas, la verdad que el material que tengas, los colores que tengas, lisas, así, coloriches como estas, con tanta vida, siempre vienen bien. Queremos hacer regalos, queremos hacer un bonito regalo. Ya este es un regalo en sí mismo, pero le agregamos bolsitas de golosinas, perfumes, jaboncitos, masitas, lo que a uno se le ocurra. Y bueno, ¿quién no quiere recibir algo tan bonito, tan original? Y de hecho por nuestras propias manos, así que divino, divino. Estas canastitas, como cualquier otra que esté hecha a mano, la verdad que, y si está tejida a crochet, mucho mejor. La verdad que son bienvenidas y como salida laboral, como siempre les digo, también vienen muy bien y podemos ir preparándonos de a poquito, muy poquito para o el Día de la Madre o las fiestas, porque luego se nos vienen los días encima y nunca tenemos tiempo para realizar esos regalos especiales. Bueno, hoy traemos estas. Si tienen restitos, ideal. ¿Lo quieren tejer con hilo de algodón? Lo pueden tejer con hilo de algodón. A mí me gusta mucho cómo queda con estas lanitas, que yo tengo restitos, bollitos de todos colores. Y me gusta el cuerpo que queda, el color que queda, así que elijo la lana. En este caso es lana acrílica, ¿eh? Ustedes el material, el que más les guste. Quieren usar hilos naturales, lanas naturales, todo viene bien. La idea es crear, elegir cualquier punto bonito que sea favorito o algún punto nuevo que queremos aprender. Es ir mezclando, ir haciendo, jugando, como siempre les digo, jueguen, disfruten del tejido que siempre nos da mucho, muchísimo. Hoy les voy a mostrar cómo hacer esta canastita que está preciosa y más o menos les voy a indicar, si ustedes han visto en nuestro canal el tutorial de los rulitos que hemos hecho en estos días, miren lo que son, por favor, qué belleza este detalle. Bueno, no quería hacer una canastita sin estos rulos porque quedan divinos, divinos. Miren qué original. El que no vio el tutorial, los invito a que entren a nuestro canal y busquen en técnicas, que hemos hecho unas cuantas muestras sobre este punto divino, cómo lo podemos emplear en tantos objetos. Bueno, acá hay un pequeño detalle que levanta un montón. Entonces, hoy les voy a enseñar este bonito, vamos a compartir este trabajo que es súper simple y como les dije, lana. Yo voy a utilizar esta lana acrílica. Ese es un grosor medio, no es finita, finita esta, ¿eh? Tampoco es de las gruesas. Y la voy a tejer doble porque lo que estoy buscando es que tenga cuerpo, que se mantengan rígidas, ¿ven? Están todas las lanitas que utilicé están dobles, todas, hasta los rulitos. La única lana que está simple es solo la cadenita, que no utilicé lana doble para bordar. Pero después el resto, en todas utilicé doble mi lanita para que vaya manteniendo, aunque son de distintos grosores. Miren que aquí tengo esta, por ejemplo, que la voy a tejer doble, es de las finitas que tejemos siempre, pero también la voy a incorporar en este tejido. Bueno, vamos a empezar con una base que es cuadrada.
aunque luego la canastita se ve redonda, pero todavía mantiene esa formita, ¿ven? De nuestra base. Así que miren qué belleza, qué detalle. Vamos a empezar así, voy a correr un poquito. Ustedes busquen colores. Para combinar colores, bueno, esto tiene mucho color, pero si ustedes quieren combinar específicos, solamente busquen ovillitos que tengan sueltos y ustedes se van a ir fijando qué combina mejor, qué es lo que quiero resaltar, qué colores vendrían bien en esta mezcla. Y recuerden, son pequeños detalles los que tienen los puntos, es una hilera sola por cada punto elegido y un color elegido en cada hilera. Así que son pequeños detalles, pero nosotros podemos ir combinando, busquemos colores lindos, estos son más bien colores oscuritos, más fríos, pero miren qué vida trae el rojo o este verde agua. Aquí también son colores oscuros, la base es azul marino aquí. Pero con estos verdes y con este naranja levantamos un montón. Este es un verde inglés bien oscurito, muy lindo. Pero miren qué vida le damos con un color que sea bien contraste. Entonces empezamos a combinar y queda todo bonito. Ustedes acomoden sus bollitos y ahí deciden qué color van a ir incorporando al cestito en este caso. Bueno, vamos a empezar con un anillito. Voy a dejar mi lana por acá que tengo un tarrito con lanita para dejar ahí mi ovillo, que no ande por el suelo, que a mí no me gusta. Pero bueno, ahí están esos bols también, si ustedes quieren y tienen, para poner el ovillito sobre la mesa, o una bolsita. O también los invito, a nuestro canal hemos hecho el bolso porta ovillo, que es muy bonito con tulipanes. Si entran al canal y lo buscan, la verdad que es un bolsito para llevar nuestros ovillos o el tejido a todos lados, también está muy bueno. Y ese pueden ahí ustedes ir agregando los ovillitos para poder tejer cómodo. Bueno, vamos a comenzar con un anillito mágico o nudo deslizado. No les conté de las agujas. Les voy a contar, miren. Acá tengo dos. Tengo esta que es 4,5, pero bueno, la agarré por instinto nada más. Las voy a tejer a la canasta con una número 4. Esta es número 4 y esta es 4,5. Depende de ustedes cómo tejen, si está muy apretadito, si necesitan un poquito más grande la aguja, pero con cualquiera de estas ustedes pueden tejer, aunque aquí tengo la hebra doble, mejor, porque quiero que el punto me quede bien apretadito, bien ajustado para que tome cuerpo. Entonces, estábamos en el anillito, lo que pasa es que me había olvidado de mencionarles las agujas. Es un anillito mágico, nudo deslizado, entro y preparo mi primer cadenita. Y aquí adentro, la canasta estuve manejando, bueno, el punto de fantasía, pero estoy haciéndola con media vareta y con puntos bajos en su mayoría. Solo estos puntitos que se destacan son diferentes y ahí yo les voy a comentar. Pero gran parte del trabajo está hecho en media vareta y un poco en punto bajo, ¿sí? Entonces vamos a hacer medias varetas. Y vamos a comenzar así. Acá hice una cadenita, voy a tomar lazada y voy a tejer mi primer media vareta. Si ustedes se sienten cómodos y quieren hacer 2 cadenitas para hacer la primera media vareta, también va, porque sería la altura de una media vareta. A mí me gusta hacer una cadenita y luego hago la media vareta. Ahí voy a hacer la segunda y voy a separar estas dos con 2 cadenitas y vuelvo a repetir 2 medias varetas. Ahí una y aquí otra. En total vamos a tener 4 de estos grupitos. Vuelvo a hacer 2 cadenitas y nuevamente media vareta. Una aquí y la otra aquí. Acá tengo 3 grupitos, me faltaría uno más. Recuerden que la base es cuadrada. Ahora vuelvo a separar con 2 cadenitas y tejo esas 2 medias varetas. Aquí una y la otra. Antes de cerrar me quedarían estas 2 de este lado y estas de este lado, pero me falta el puente. Para hacer el puente yo voy a hacer una cadenita, tomo lazada y voy a ir en búsqueda de mi primer media vareta que está aquí. Está un poquito oscuro el color, pero ahí está. Y hago una media vareta pero bien cortita, ahí.
Entonces yo ya cerrando aquí, estas que sería el espacio de las dos cadenas, estoy ubicada en el centro, en el puente de cadenas, para comenzar la hilera siguiente. Pero antes de comenzar la hilera siguiente, vamos a ajustar este anillito. O sea que tiramos de esta hebra que hemos hecho y cerramos bien. Luego, más adelante, hacemos un nudito y escondemos esta hebra que nos sobra. Entonces, volvemos aquí a la base. Yo ya tengo estas esquinitas marcadas con el puentecito de dos cadenas. Y en cada unión yo voy a hacer una cadena y una media varetita para comenzar la hilera nueva. Levanto una cadena y tejo dentro de este arco una media vareta. Solo una. ¿Por qué? Porque ahora cuando yo doy toda la vuelta, recién cuando termine de dar toda la vuelta, hago la que corresponde de este lado y el puente nuevamente. Entonces yo la unión no la voy a tener en medio del tejido, porque en lo personal a mí no me gusta. Entonces siempre hago la unión en las esquinas, por lo general, cuando puedo y cuando el tejido nos permite. Bueno, ahora vamos a tejer una media vareta sobre cada una que tengamos por debajo. O sea que acá hicimos dos, tenemos la de la esquina, aquí, esta que hicimos sobre esta media vareta de la hilera anterior, la próxima y nuevamente la de la esquina. Y nos vamos a encontrar con 4 medias varetas, porque teníamos las dos de base más las dos que se suman de cada esquina. En la próxima vamos a tener 6, porque vamos a tener las 4 de base más las dos que se van a sumar en la esquina y así sucesivamente hasta darle el tamaño que uno desee. Ahora, hice la de la esquina, tejo 2 cadenitas y vuelvo a hacer la otra de la esquina, pero ya esta pertenece a este lateral. Entonces, tengo una media vareta, voy a tejer la que corresponde aquí, la que corresponde aquí y la de la esquina. Tengo una, aquí tejo la segunda. Miren que está bien ajustadito, que es lo que estoy buscando, porque yo estoy buscando este trabajo así, bien apretadito. La tercera y la cuarta. Bueno, así vamos a ir repitiendo estas últimas hileras. Ahí, ¿ven? Me encuentro con las 4 medias varetas. Otra vez las 2 cadenitas. Y así hasta llegar a este punto que ya les cuento cómo cerramos y cómo vienen las otras hileras. Me quedo tejiendo. Acá tengo las 3 últimas medias varetas. Solo me faltaría la de la esquina. ¿Ven? La del arco. Entonces, tejo la del arco. Completé con mis 4 medias varetas esta hilera. Y acá recuerden, en esta unión y en todas las que sigan, hasta ustedes darle el tamaño que desean, van a hacer una cadenita, toman lazada y pinchan en esta media vareta que corresponde a la esquina. Ahí hacemos una media varetita bien cortita. Y ya estamos ubicadas en el centro, estamos ubicados en el centro del arco. Así podemos nacer nuevamente a la nueva hilera. Hago mi primer vareta que corresponde al arco y luego las que siguen. Entonces me voy a detener acá para explicarles un poquito. Voy a tirar ahí la hebra. Yo ya tengo 2, pero recuerden, ustedes tienen que hacer todas las que están de base y siempre le van a sumar 2 que son las de las esquinas. En mi canasta está, en las 2 en realidad, parecen distintos tamaños porque son distintas lanas, pero las agujas, la aguja fue la misma. Yo hice hasta 12 varetas. Cuando llegué a las 12 varetas, ahí detuve mi base y comencé a hacer lo que sería en las paredes de la canastita. Entonces, yo acá tengo, recién hicimos 4 medias varetas, ahora se van a sumar 6. Cuando termine toda esta hilera voy a tener 6. Aquí 6, 6, bueno, así hasta obtener mis 12 medias varetas. Y va a ser el tamaño que yo estoy haciendo mis canastas. Pero si ustedes las quieren hacer más chiquititas, obviamente se detienen antes, pueden hacer 6 medias varetas y les va a quedar una canastita así pequeñita
Pueden hacer 8, pueden hacer 10 o pueden hacer más de 12. Pueden hacerla hasta 20 varetitas y hacen un buen tamaño de una canasta mucho más grande. Eso va a depender el gusto de cada uno y para qué van a utilizar estas canastas o para qué va a servir como contenedor, ¿sí? Entonces yo me voy a quedar tejiendo hasta llegar a mis 12 medias varetas por lado, que es el mismo tamaño que hice aquellas dos. Y luego les cuento, pero esto no lo voy a mostrar porque realmente es repetir exactamente lo mismo. Recuerden que cuando llegan aquí, hacen una cadenita y una media varetita cortita para ubicarnos en el centro del arco. Y así hacer una hilera y otra, ¿sí? Así que yo me quedo haciendo hasta llegar a mis 12 medias varetas y ya les cuento cómo seguimos. Acá tengo mis 12 medias varetas y ya les digo lo que mide esta canastita de base. Casi 13 centímetros. Y ahora tiene este detalle tan bonito, miren. Miren qué borde tan lindo que le queda a esta canastita y lo hacemos con punto cangrejo. Y vamos a hacer así, acá mismo, con este mismo color. Si ustedes quieren resaltar este punto cangrejo con otro color, bueno, ya es el momento, cortamos aquí, iniciamos con otro color. A mí me gustó continuar este y la hilera siguiente con el mismo color. Este es un verde petróleo, muy bonito. Quizás no sé si lo van a ver el mismo color, pero les cuento el color que es muy, muy, muy lindo. Vamos a hacer así, levanto una cadenita. Y yo tengo la base del lado derecho, me quedo de este lado. Si ustedes quieren y hacer, por ejemplo, el lado del revés, aunque es indistinto porque no se nota prácticamente. Acá tengo el lado del revés. Yo hice el lado del derecho, queda para afuera. Entonces es el momento también, si lo quieren cambiar de lugar, pueden hacer el cangrejo hacia este lado con el lado revés hacia adentro. Es indistinto prácticamente, pero bueno. Si son muy fanáticas, así medio como yo, que miro cada detalle. Bueno, acá tengo el lado del derecho del punto y lo voy a dejar así como está. Pero bueno, es un detalle que les comento nada más. Hice la cadenita y comenzamos a hacer el punto cangrejo. El primero lo voy a hacer en este mismo huequito que tenemos en la esquina. Porque en las esquinas nos vamos a encontrar que no tenemos bien dónde tomarlo, entonces lo tomamos de adentro. Y luego vamos a ir punto por punto haciendo el punto cangrejo. Que les voy a contar que quien no ha hecho nunca el punto cangrejo y lo quiere practicar, primero, bueno, acá ven cómo voy despacito, pero de todas maneras, en la sección de técnicas que tenemos los miércoles, está este punto explicado. Así que los invito, quien no ha tejido nunca un puntito cangrejo, que puede ver cómo lo realizamos ahí y cómo se explica. Y queda muy, muy bonito, es muy decorativo. También lo hemos repetido en muchos lugares. El último trabajo que hemos hecho fue el de la manta, el jardín de mis sueños. Y ahí lo hacemos varias veces también para que vean cómo queda de bonito y cómo también podemos seguir continuando un tejido aunque este sea de orillo. Miren qué bonito cómo queda este detalle. Bueno, punto por punto vamos repitiendo este puntito. Cuando llegamos al arco, acá tejo uno y dentro del mismo arco tejo el otro. Y luego reinicio en cada una de estas hileras. Me voy a quedar tejiendo, ya les expliqué, los invito a que entren a nuestra sección de técnicas y también vean cómo lo hacemos y hay una variación de puntos cangrejos que compartimos algunas, de tantas que hay, pero algunas compartimos. Me quedo tejiendo y ya les explico cómo seguimos. Acá llegué al último y dentro del arco tejo este que es último y mantengo la aguja porque yo no voy a cambiar de color. Voy a seguir con una hilera más con este mismo color. Si ustedes quieren cambiar, ya es el momento, cortan y listo. Miren qué bonito que queda esta base con este relieve, realmente precioso. Ahora, una vez que cerramos con el último, voy a girar mi aguja porque voy a tejer en relieve los puntos, como para comenzar la base. Tomo la lazada, giro mi aguja
y abrazo esa media vareta de abajo para tejer mi primer media vareta en relieve. Ahí. Tomo lazada, voy a la segunda, ahí, entro con mi aguja, abrazo la próxima media vareta y vuelvo a tejer esta en relieve. Así vamos a ir punto por punto, dando toda la vuelta. Ahí, ¿ven? Entonces, con este punto comenzamos a hacer las paredes del canasto, pero también nos ayuda a que este relieve se pronuncie mucho más. Miren qué bonito que queda. Entonces, vamos a ir tomando estas medias varetas en relieve, así. ¿Ven? Miren qué bonito que queda, qué detalle. Estos trabajos están llenos de detalles. Por eso siempre comentamos que son trabajos únicos. Porque yo hoy elegí hacer media vareta, pero por ahí ustedes eligen otro punto, eligen otros colores, hacen otro estilo de fondo. Entonces estamos transformando un trabajo tan lindo en muchísimas versiones, porque cada uno va a poner lo que más le guste, que es lo que yo busco, ¿no? Que cada uno agregue sus detalles y sus colores y quede su marca, quede su forma, ¿no? El amor ese que le ponen ustedes al tejido. ¿Qué les voy a explicar acá? Acá nosotros tenemos un puente, ahí. En esta hilera lo vamos a pasar de largo y nos van a faltar puntos, pero en la próxima hilera los vamos a recuperar, porque yo acá no voy a sujetar de ningún lado las varetas y tampoco le quiero hacer un aumento en este punto. Entonces, en esta hilera simplemente pasamos de largo ese puente y volvemos a tejer las medias varetas que corresponden de este lateral. En la próxima hilera vamos a recuperar estos dos puntos. Y no hace nada con la forma de la base de la canasta. Queda bien, queda perfecto. Entonces hacemos así. Simplemente tejer medias varetas en relieve tomando punto por punto. Yo me voy a quedar tejiendo y cuando termine esta hilera ya les comento cómo seguimos. Una vez que llego al final, acá simplemente uno con un punto deslizado porque voy a cambiar el color. ¿Sí? Y hago una cadenita para hacer un nudito y ya con este color termino. Entonces elegimos con qué color queremos combinar. Acá parece que se va cerrando, pero esto luego se reacomoda. Yo acá tengo este verde para hacer la siguiente hilera, pero es mi elección. Obviamente ustedes buscarán los tonos que más les guste. Si quieren hacer un jueguito como para bebés y quieren colores pasteles, también va perfecto. Entonces eligen toda una gama de colores pasteles y le pueden hacer un set de perfumería, de algo bonito que poner colonias, el shampoo, el talquito, alguna bolsita de celofán, un buen moño y les digo que esto queda divino y la mamá rechocha. Bueno. Vamos a hacer así. Comenzamos en cualquiera de los puntos. Puedo iniciar aquí en el nudo, puedo iniciar en otro lado. Y vamos a comenzar en esta esquina. Entonces, acá en esta esquina, si ustedes ven, esta es la línea de arcos. Y acá más o menos veo que está ubicado en el centro. En esta esquina yo voy a hacer un aumento. Entonces, tejo una cadenita y voy a hacer una media vareta, pero cuando dé toda la vuelta, en este mismo punto, cuando recién dé toda la vuelta, voy a hacer la media vareta que corresponde a aumento. Acá solo voy a hacer una y cuando llegue a la otra esquina, hago el aumento y les muestro. Entonces, acá simplemente voy a ir tejiendo media vareta. Yo elegí tejer media vareta. Ustedes quieren cambiar y hacer otro punto, lo pueden hacer. Yo elegí en este caso hacer medias varetas. Ahí. ¿Ven?
y acá en la esquina voy a hacer 2. En este caso solo hice una porque cuando dé toda la vuelta recién completo. Eso ya se los comenté. 2, 4, 6, 8 y más o menos vamos a ir ahí contando 10, 11 y 12. Me falta uno más, 13. Y acá me encuentro en la esquinita que tengo que hacer el aumento. Tengo 14 ahí y una más que ya va a corresponder a este lado. Y reinicio. Tengo una, 2 y voy a ir tejiendo 14 de este lado. Vamos contando, así todos los laterales tienen la misma cantidad de puntos. Bueno, entonces recuerden, hacer el aumento en la esquina, uno de los aumentos corresponde a esta línea, este de este lado corresponde a este lateral y acá vamos a hacer lo mismo. Tejemos los 12 centrales, bien digo, más un punto que vamos a dar de aumento en cada una de las esquinas. Entonces vamos a tener 14 puntos por lado. En mi caso, ustedes lo quieren hacer más grande, obviamente tienen que sumar puntos, lo quieren hacer más pequeño, serán menos. Yo les digo la medida que estoy haciendo, simplemente eso. Me quedo tejiendo porque es repetir todas las hileras de la misma manera y ya les cuento cómo seguimos. Acá ya terminé con la hilera de los aumentos, ahí, para completar 14 puntos por lateral. Ahora yo elegí hacerle una hilera de punto bajo y vamos a empezar a mezclar colores, ¿no? Colores que le queden bonitos. Entonces, volvemos aquí a una de las esquinas y tejemos el primer punto bajo. Esta hilera es en punto bajos. Y es simplemente tejer ahora, de ahora en más, hasta terminar la canasta. Bueno, antes de las manijitas. Hasta terminar, siempre mantenemos la misma cantidad de puntos. Bueno, tengo que hacer 14 por lado, así que simplemente ir guiándonos punto por punto. Tejemos punto sobre punto con esta hilera bien finita que nos queda con punto bajo, ¿sí? Me quedo tejiendo porque esto es muy simple y luego cambiamos de color, en mi caso. Como siempre acompañada, ahí tengo a Bolitas del otro lado de mi ventanita, queriendo entrar por ese lado que no se puede, pero siempre están ellos presentes en el taller. Bonito. Bueno, acá tengo otro color, elegí este gris que es muy lindo y voy a hacer una hilera más de puntos bajos, pero con este color, ¿sí? Así que me quedo tejiendo, que obviamente esto es simplemente repetir la misma hilera. Cambiamos de color. Bueno, así queda de bonito esta hilera. Y acá yo lo ubiqué en una de las esquinas porque vamos a empezar a hacer en este grupito de 3 de aquí abajo, porque aquí voy a pinchar yo el color nuevo, que en mi caso elegí este turquesa. Entonces voy a elegir de 3 medias varetas de abajo de esta hilera que hicimos de medias varetas, voy a elegir la del medio y aquí arriba voy a tejer un punto bajo. Y vamos a ir combinando esas 3 medias varetas que ya les voy explicando. Acá hago mi primer punto bajo. Una cadenita. Y este punto bajo lo ubiqué en el centro de 3 medias varetas. Elijo 3, busco la del centro, tejo el medio punto. Ahora, cuando terminan estas 3, en este huequito yo voy a hacer mi mota. Entonces, es un punto, yo le digo motita, pero es como un puff porque está hecho de lazadas. Tomo una lazada, entro aquí, porque si ustedes ven, tengo estas 3, elegí la del medio para el punto bajo. Entre medio de estas 3 y estas 3 va a ir una mota. Y vamos a hacerla con 3 lazadas. Acá tengo una, tomo lazada, entro de nuevo, estiro, tengo 2. Tomo lazada, entro en el mismo punto y estiro. Una vez que tengo todas, tomo una lazada y cierro todo junto.
una cadenita y ahora me voy a ubicar en el centro de estas 3 aquí arriba y tejo el punto bajo. Entonces es una manera fácil de ir dividiendo y ustedes, si lo quieren hacer más grande el canasto, entonces más o menos van a calcular siempre de 3 en 3 para que les resulte mucho más fácil. Entonces va de nuevo una cadenita, acá estoy ubicada en el centro de estas 3 y la mota la voy a hacer aquí, donde termina ese grupito. Me voy hasta aquí abajo, tomo una lazada, la estiro, nuevamente hago el mismo movimiento 3 veces. Ahí y ahora tomo lazada y cierro todo junto. Una cadenita y salto nuevamente en este grupito de 3, en el de arriba tejo el punto bajo. Una cadenita y nuevamente me tocaría hacer la mota. Miren qué fácil, qué bonito que queda, cuánta vista que tiene este cestito. Y volvemos a repetir estos movimientos a lo largo de toda la canastita. Una cadenita y nuevamente voy en búsqueda de mi punto bajo. Bueno, así vamos a ir tejiendo todo alrededor y cuando lleguemos acá, miren, acá tengo estas 3, ahí iría mi otra motita, cerramos con un punto deslizado. Me voy a quedar tejiendo, a dar toda la vueltita y ya les muestro cómo seguimos. Bueno, ahora elijo hacer 2 hileras como hice aquí, en estas últimas hileritas, en media vareta, ¿sí? Vamos a hacer con el mismo color, elijo yo, obviamente, hacer las últimas 2 hileras. Acá yo elegí este rojo bonito, que es como un borgoña, es un rojo oscurito, muy bonito. Y miren cómo vamos a hacer. Vamos a comenzar entre las motas a tejer. Entonces, aquí el lateral de esta motita, voy a hacer una cadenita, ahí, y tejo mi primer media vareta. La segunda media vareta la voy a pinchar sobre el punto bajo, ahí. Y la tercera la tejo del otro lado del punto bajo. Cuando llego a la mota la salto, no voy a tejerla para no hacer un aumento. Entonces yo estoy tejiendo la misma cantidad de puntos de base aquí. ¿Ven? Porque la mota, si ustedes recuerdan, no la hacíamos sobre un punto, la hacíamos entre medio. Entonces no hay que tejerla para no aumentar la boca de este canasto. Así vamos a ir tejiendo fácil esta hilera. 3 medias varetas entre mota y mota. Me quedo tejiendo toda esta hilera y ya les comento cómo hacemos las manijitas. Bueno, ya cerré la hilera, vuelvo a levantar una cadena y voy a tejer medias varetas hasta encontrarme en uno de los laterales que ya se los muestro, porque tenemos que elegir para hacer las manijitas. Yo le hice 2 manijitas, pero si ustedes lo desean pueden hacer manijitas en todos los laterales, o sea, le harían 4 manijitas. Me voy a detener acá, miren, yo más o menos calculé, esta es la esquina, y voy a elegir 6 puntos centrales. Ustedes más o menos se van a fijar, si quieren cuentan bien y dividen bien, pero con simplemente acá, por ejemplo, me parece que me pasé. Yo voy a elegir unos 6 puntitos centrales. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hasta aquí. Dejo estos 6 puntos centrales sin tejer. Entonces, voy a hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6 cadenitas y retomo las medias varetas. Separo aquí 3, 3, 6. En el número 7, aquí, comienzo a hacer las medias varetas. Ahí. Y continúo hasta llegar al otro, al lateral que está enfrentado. Miren, voy a detenerme un poquito acá. Esto es lo que tenemos que hacer. Este huequito que va a ser para la manijita. Yo elegí los 6 centrales. De este lado, en total tengo 56 puntos. Entonces, de este lado tengo que contar 22 puntos. Cuando llego aquí, vuelvo a separar esos 6 puntos de base, hago mi puente de cadena
y completo todas las medias varetas hasta llegar acá, que a mí me tocó la unión en este lado. Y luego vuelvo a levantar, pero me voy a quedar tejiendo toda esta hilera. Recuerden, tienen que tener 22 puntitos de este lado y 22 de este lado, ¿sí? Porque luego son 6 y 6, 12 y completamos los 56 puntitos. Si ustedes la hacen más grande, obviamente, bueno, van a calcular también para que los dos lados les queden parejos. Cuando hacemos una de las manijitas, luego contamos cuánto nos llevaría, si su canasta es más grandecita, hasta ubicarnos en el centro de este lateral para separar ese huequito. Si es más grande, si es más pequeña, lo mismo, el mismo trabajo, ¿sí? Bueno, yo me voy a quedar tejiendo y a repetir este movimiento hasta llegar nuevamente a la unión. Bueno, hice las dos manijitas, vuelvo a levantar y tejo las medias varetas hasta llegar a la orilla de la cadenita y ya les cuento cómo hacemos la parte de la manija. Llegué al borde de mi manijita y dentro de las cadenas vamos a tejer 9 medias varetas. Le vamos a dar un aumento para que tome esa forma tan bonita que se hace curva. Entonces aumentamos unas 3 medias varetas más de la base de cadena. Tengo 3, 6 y aquí vuelvo a hacer 3 más y tengo mis 9 medias varetas. Y ahora reinicio el lateral con estas medias varetas, que serían ya la última hilera en mi caso. Si ustedes la quieren hacer más alta, obviamente esto lo dejan para lo último. ¿Ven? Esto mismo que hicimos acá lo vamos a repetir de este lado y cerramos acá con un punto corrido. ¿Ven? Me quedo tejiendo y ya les muestro. Una vez que terminamos todo el bordecito, miren qué bonitas que quedan las manijitas. Como último detalle, yo le hice un bordadito de cadenitas aquí. Si lo quieren, pueden repetir otra bien en el borde. Bueno, eso es a elección también. Y les muestro simplemente cómo comenzar con las cadenitas. Acá como se corta la hilera, digamos. Entonces tengo que comenzar aquí y terminarla en este lado. Y luego comenzar aquí y terminarla del otro lado. Pero bueno, estas cadenitas las hemos tejido muchísimas veces. Lo último que hicimos fue la manta, el jardín de mis amores. Y acompañan muchísimo estas cadenitas en la decoración porque realmente quedan preciosas. Bueno, es simplemente ir bordando con el ganchillo, con la aguja y formando estas cadenitas. Procuren de tener siempre suelta la hebra que vayan a utilizar y así seguimos bordando hasta llegar a este punto. Acá cortamos y reiniciamos. Me quedo tejiendo y ya les muestro cómo queda. Bueno, con este detalle ya cambia y queda realmente muy bonito. Todo lo que ustedes le quieran agregar viene fantástico. Si quieren agregarle acá ataditas borlitas, alguna piedrita, alguna piedra de bijú o de madera, todos los detalles que uno quiera agregar a estas cositas tan lindas, como estos cestitos para regalar o para adornar en nuestro hogar, todo viene bien. Una cosa más que les quería contar, miren qué bonito que queda. Pero quería comentarles algo más sobre esta que seguro me van a preguntar. Los flequitos. Miren, acá hicimos la media vareta como hicimos en la otra. Una hilera de punto bajo, luego vinieron los flequitos. Una hilera de punto bajo y acá hice una hilera de punto bajo, cadena, punto bajo, cadena, punto bajo. Y en la próxima hilera repetí el punto con otro color. Punto bajo, cadena, punto bajo, donde estaba la cadenita de la hilera anterior. Y luego estas dos hileras se repiten igual que esas. Es lo único que cambia. Y otra cosa que les quería comentar. Yo aquí tengo una aguja número, ya se las muestro, de 12 milímetros. Miren, ¿ven? Este espesor. Con este espesor yo tomé mi aguja, se los puedo hacer acá en el borde, pero cuando llegué a este punto, a esta hilera, hice lo mismo. ¿Ven?
tomé mi aguja, entro al punto y enrosco la hebra y tejo el punto rulito como lo hemos hecho en el tutorial que les estuve invitando a que pasen si no lo vieron. Es hacerlo de la misma manera. Simplemente es enroscar la hebra de lana o hilo, lo que ustedes vayan a tejer, y comenzar a tejer estos rulitos tan lindos. Les voy a mostrar acá un poquito nada más, apenas unos puntitos. No, acá no le voy a hacer rulito, pero bien podría ser. Si quisiéramos terminar la hilera con rulitos, también puede ser. Ven, yo utilicé el diámetro de esta agujita que me pareció muy tierno, este rulito pequeño. Puede ser un lápiz, puede ser algún tubito de plástico, algo que a nosotros nos guste como medida en diámetro para hacer estos bucles. ¿Ven? Es simplemente enroscamos, pero es la idea mostrarles cómo podemos lograr estos rulitos tan lindos. Voy a detenerme aquí, pero recuerden, nosotras hicimos un tutorial especialmente en solo rulitos de este tipo, estos bucles, como para el que nunca había visto cómo se hacen estos rulitos, estos bucles. Hicimos en nuestras clases de técnicas. ¿Ven cómo queda? Si ustedes quisieran hacerlo aquí en el borde también y repetirlo, miren qué bonito que queda. Pero bueno, este mismo trabajo es el que hice aquí abajo. Y luego continué con los colores que a mí me gustaban y continué haciendo la canastita. Pero bueno, me quise detener un poquito para mostrarles cómo hacer estos buclecitos. Ya les mostré con un diámetro que puede ser una fibra, un marcador, bueno, algo que tengan que a ustedes les dé una medida pequeña por el tamaño del canastito. Bueno, después de haberles explicado todo esto y haber disfrutado del compartir estos trabajos maravillosos que podemos hacer en casa y nos puede dar nuestro trabajo también, porque nosotros podemos salir a vender, podemos vender estas cosas que son tan originales, le podemos completar con galletitas. Yo ya les dije, como para hacer un lindo obsequio, ya en sí misma es un regalo precioso, porque miren cuánto color, cuánta vida, y lo hacemos con nuestras propias manos. Así que, como siempre les digo, sigamos disfrutando del crochet, que siempre nos da muchísimo y es una fuente de inspiración constante. Podemos trabajar siempre porque siempre va a haber ideas bonitas para el hogar, para nosotros, para hombres, para bebés. El crochet es así, nos da para todo. Bueno, les doy muchísimas gracias por acompañarnos siempre, por estar con nosotros, apoyándonos con nuestro canal, que es muy, muy importante. Que ustedes se suscriban, que compartan sus mensajes. Siempre los esperamos con mucho cariño y en la medida que puedo voy contestando. Les dejo un beso enorme y un gracias enorme. Besitos, chao.